Escuela de las Américas estudiaban los altos mandos militares, como Velasco, ¿no? Y ya había un giro en lo que era la formación militar, ya había un giro tremendo a orientarlo hacia militares que no solamente obedecían órdenes y hacían cosas, ¿no? Porque sí, por ambición, sino orientarlos ya a pensar, ¿no? Con la creación en el Perú del Centro de Altos Estudios Militares en los años 50, 60, la frase era, las ideas no se imponen, se exponen, justamente para que el militar también genere sus ideas. Y Velasco estudió en esta escuela, ¿no? Que era parte de la creación de Estados Unidos como una especie de dominio, ¿no? Imperialista, pero también entendiéndolo desde otro enfoque. Estados Unidos buscaba que se puedan evitar revoluciones como la mexicana y más adelante como la cubana, ¿no? La cubana fue, a ver, la mexicana que trajo a México afectó a los capitales estadounidenses, afectó sus inversiones, que luego van a volver, ya hubo un efecto. La cubana fue peor porque Cuba terminó aliándose a la Unión Soviética. Entonces, una de las intenciones de Velasco, y esto es lo que algunos historiadores interpretan, era hacer la reforma agraria para evitar que el Perú se vuelva un país comunista. ¿Cómo así? ¿Ya? Tenemos el caso de Cuba y el caso de China. En China, Mao Zedong hace una revolución con el apoyo de los sectores campesinos, que era la mayoría de los chinos. Bien, ellos estaban embelecidos, ya muy embelecidos significa que estaban muy eh, enamorados, por así decirlo, ¿no? Engatusados por las ideas donde donde había cierta igualdad, ¿ya? Cierta igualdad para el campesino. Entonces, lo mismo hubiera pasado en Perú, según algunas interpretaciones, de no darse la reforma agraria. Era un país desigual, era un país donde el descontento era creciente, ¿no? Y ya habían ideologías marxistas, habían ideologías comunistas, y Velasco en sí lo hace, aunque parezca a la medida un poco comunista, no es comunista, es anticomunista. Es para evitar que el comunismo se instaure en el Perú. Recordemos, ya Estados Unidos presionaba para que hagan reforma en el Perú, pero la resistencia era la oligarquía. Bien, entonces, eh, ojo, Velasco hizo muchas más cosas, pero todos hay un consenso donde se sostiene que lo más importante fue la reforma, porque el Perú hasta este momento era feudal y con esto va a dejar de ser un país feudal, ¿ya? Antes de Velasco, el campesino, el indio, no podía ir al centro de Lima, por ejemplo. Hay videos del centro de Lima, en el gobierno de Odría, todos son blancos en el centro de Lima. No iban indios al centro de Lima, ¿ya? Como en Estados Unidos, ¿no? Que no iban negros al centro de la ciudad, ¿ya? Entonces, ahora normal, el indio puede ir al centro de Lima, ¿no? Eventualmente por ahí han aparecido momentos donde hay racismo, ¿no? Y viene una persona del Ande a San Isidro y lo botan, ¿no? Y esto ahora ya es, como dicen, ¿no? Ahora es funable, ¿no? Ahora salen los medios de comunicación. Pero antes de Velasco era lo más normal del mundo, ¿no? Un campesino en Miraflores, oye, ¿qué haces acá, indio? Vaya para su chacra, se ha escapado. Era muy común. Bien, Velasco chocó con los grandes terratenientes, con las grandes familias, ¿ya? Toditos los terratenientes de la costa fueron afectados. Te cuento el caso de los Queirolo. Hace tiempo leí una entrevista a la familia Queirolo. Queirolo es el apellido, ¿no? Santiago Queirolo, de los vinos. En Ica le quitaron su chacra, se la dieron al campesino, ¿ya? Con los años recuperó un poco de su chacra,
y volvió a hacer los vinos, ¿no? De Queirolo. Y otra vez es un boom, pero para Santiago Queirolo, Velasco le hizo un daño. Para Santiago Queirolo, Velasco le quitó su chacra, fue un abusivo, tomó el poder, usó a los indios. Para él, Velasco es una basura. Y en sí, para sí, todos los terratenientes, ¿no? Fernando Graña. Fernando Graña era el terrateniente, voy a escribir el nombre, ¿no? De la hacienda Wando, ¿ya? ¿Ya? La hacienda Wando. No sé si han escuchado la palabra naranja Wando, ¿ya? Fernando Graña era productor de las naranjas, ¿sí? Entonces, esas naranjas eran de exportación, no eran cualquier cosita, eran naranjas de exportación con las medidas perfectas, las medidas ideales, El ¿ya? dolor, no. Acá hay un videito donde aparece Fernando Graña en un documental que hace Estados Unidos sobre la reforma agraria. And richest families in Peru, the Gruñas. Great-grandfather signed the Peruvian Declaration of Independence. Ya. No, Estados Unidos lo hace, pero no es por la reforma agraria, es por otra cosa el documental. From Spain. And of the so-called 40 families who own Peru, they're even willing to... El abuelo de Fernando Graña dice, firmó la carta, el bisabuelo firmó la carta de la independencia. O sea, estamos hablando de un tipo que tiene, o sea, no solamente tiene plata, tiene abolengo, ¿ya? Una persona común y corriente no sabe quién es su bisabuelito, ¿no? Ellos sí saben porque vienen de abolengo. Dime, Sofía, ¿quieres decir algo? Ah, sí, ¿qué es abolengo? Abolengo quiere decir que tienes una ascendencia ya, clasista, abolengo. ¿Ya? Tienes ascendencia clasista, ¿no? Y saben quiénes son tus abuelitos, hay un árbol genealógico, donde ellos están ligados a una tierra, ¿no? Pero volvemos a ese ascendencia clasista. Uno no sabe quién es su tatarabuelo. Yo no sé quién fue mi tatarabuelo, y nadie sabe en realidad, pero los que sí saben son las 40 familias. Los Graña te pueden decir, mi tatarabuelo firmó la independencia. ¿Ya? Y bien, el video está hablando un poco rápido acá en el video, el gringo. do a little something to save the country from a Castro revolution, but they are uncertain of what or how. Unlike other oligarchs, they are able to understand in a vague way what it means to... Mira su casita, ¿ah? Mira esa casita, pieles de jaguar, cabecitas de venado, estos son de otros países, ¿sí? Toda la casita, el estilo es de un hacendado tipo feudal, ¿no? Esta costumbre de tener cabezas era la costumbre de los señores feudales de Europa, de cazar animales, cortarle la cabeza y ponerlas en su castillo. Peru and to them. My name is Fernando Graña. I am a Peruvian. I live in this state called Wando, and I would like you to share my impressions, if you come with me. La hacienda Wando es del año 1820. Ahí empieza Wando. Pasaron todas las generaciones de los Grañas, desde el bisabuelo que fue don Andrés de los Reyes, hasta los bisnietos que fueron los Grañas Elizalde, los últimos que estuvieron acá. O en otras haciendas, pues, han habido, ¿no?, disturbios, abusos así, pero acá no, acá se vivió tranquilo. The Grania estate has all of the tools and fixtures for the good life, a spring-fed swimming pool, a private landing strip big enough for DC-3s, a golf course, Tienen una piscina con agua de manantial. Mira eso, tienen su propia cancha de golf. Tiene su propio, como dijo ahí, pista de aterrizaje. ¿Ya? Ya, entonces todo esto estamos notando
en esta distribución, ¿no? de la tierra. Ya, ¿quieren seguir viendo un poquito más? Por mí, yo digo que avancemos. Es que, bueno, no sé si Noemí quiera seguir viendo. Yo, en el, no sé, 2000 tanto salió, creo, o 2019, salió la La película revolución en la Tierra. Revolución. Entonces ahí, o sea, tuve la oportunidad de verla en cines, ¿no? Y fue como, wow. Porque cuentan la historia, pues, ¿no? La historia Claro. de, los campesinos, ¿no? Los que vivieron eso. Y también, o sea, algo que después como que me pasó en lo personal fue, por ejemplo, que mi abuela mi abuela es de Trujillo y mi bisabuela pues era comerciante, ¿no? Y mi abuela me decía que ella sabía cuando una naranja era buena, era el aguando porque se olía, o sea, desde lejos. Lo olía desde lejitos, decía, esa es buena naranja. Ya, Entonces, claro, claro, perfecto. Ya, es conocida, ¿no? La hacienda Wando por todo eso. Ahora, Graña, de acuerdo al video, era un terrateniente bueno, ¿ya? Vamos a llamarlo así, ¿no? Con palabras muy sencillas. Era un terrateniente que él trató a sus campesinos de una manera más o menos chévere, ¿ya? Para evitar que pase lo que ocurría en la revolución, ¿sí? Pero igualito, de todas maneras, le cayó la reforma agraria, ¿ya? De todas maneras, le cayó la reforma agraria. Y algunos han calificado esto de injusto. ¿Por qué? Porque la reforma agraria no debió hacerse igual para todos, porque no todos los terratenientes eran crueles. Ya, también me lleva a pensar esto de que, por ejemplo, o sea, recuerdo en la época de la esclavitud de aquellos amos que trataban bien a sus esclavos negros y aquellos que no. Pero, o sea, de una u otra forma, aunque los sigas tratando bien, siguen siendo siervos. Entonces, se me va la claro. cuestión. Aunque también, o sea, por el otro lado, ¿no? De que si bien les dieron las tierras a los campesinos, estos tampoco tenían el conocimiento de saber administrarlas. Entonces, no sé, siento que Ya, ahí viene un análisis sobre lo que pasó después de la reforma, ¿no? La posreforma. Vamos a terminar con justamente esos dos puntitos, ¿ya? Primero, ¿cómo fue el proceso de la reforma? Ya que es algo anecdótico. Cuando se hacía la reforma, llegaba a la hacienda de, por ejemplo, Graña, como hemos visto, tremenda hacienda, un convoy de militares, ¿ya? Llegaba un convoy de militares con un fiscal. Y el fiscal se encargaba de leerle la sentencia, ¿no? Leerle la ley de reforma agraria. Bien, se paralizaban todas las obras, venían los campesinos estaban ahí y el fiscal decía ya, vamos a preguntar cómo ha sido el hacendado. Y podían haber dos opciones. Si el hacendado había sido un hacendado cruel, un hacendado déspota, ¿ya? Habían hacendados, te cuento, en Cusco, que les cortaban la mano, les cortaban la mano a a los campesinos. Habían hacendados que les cortaban la mano por robarse un poquito de papa, ¿no? Esto se denunciaba en los años 60. Entonces, si eran crueles, les quitaban la tierra y no les daban nada. Pero si habían sido buenitos, como Graña, ¿no? Hacendados que no eran explotadores abusivos, entonces les daban unos bonos. La tierra se expropiaba, el hacendado se retiraba de la hacienda
Muchos venían a Lima porque ya perdían la tierra, no tenía sentido vivir en su casa, ¿no? En su caserón, alrededor de indios que ahora iban a tener poder y estaban empoderados estos indios. Muchos hacendados renegaban y algunos decían, como en el caso de Mesa Cuadra en Arequipa, que esto iba a fracasar porque el indio no sabe administrar, porque el indio no tiene preparación técnica, ¿ya? Entonces, en efecto, ¿no? Los resultados a corto plazo van a ser interesantes. Los indios van a tener dinero, mayores ingresos. Bien, he recogido testimonios de abuelitos que recibieron la tierra y que comenzaron a tener su carrito, ya tenían su chacra y tenían su camioneta así con tolva, monstruo, pero también se volvieron borrachos. Pero también hubo una buena cantidad de casos donde no se administró bien, no se produjo las mismas cantidades, no tenían las máquinas, las herramientas para producir, y esto va a generar, esto va a generar que la reforma agraria sea vista, como dice Sofía, o sea, como un fracaso, ¿no? No rindió. Bien. Ahora, lo que se hizo fue por justicia social. Se acabó con el régimen feudal. Por esos años, Velasco ve la publicación de Bryce Echenique y lo invita a Bryce Echenique al Palacio de Gobierno. Bryce va un poco preocupado y le estrecha la mano, ¿no? Bryce Echenique escribió Un mundo para Julius y Velasco le dice, gracias, juntos hemos terminado con la oligarquía. Velasco con la tierra y por la literatura Bryce Echenique. Bien, bueno, entonces, los resultados van a ser vistos a mediano plazo como un fracaso. No había alimentos en Lima, no había trigo, no había pan, imagínate, en un país rico no tenía papa, ¿no? No había toda la verdulería, no tenía todo. La parada tenía momentos donde a veces escaseaba y esto generaba alza de precios y por ende rechazo al gobierno de Velasco. Eh, y ese era un efecto de la reforma. Según el historiador Fernando Zapata, la reforma agraria ha sido mal juzgada en el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque deben de verse los efectos a largo plazo, no a corto plazo. A largo plazo, la reforma benefició a las poblaciones a que tengan acceso a la educación, a que tengan acceso a su propia tierra, a su propia gestión. Bien, como caso anecdótico, el papá de Pedro Castillo recibió tierras en la reforma agraria. O sea, si esto no hubiera pasado, ¿qué sería de Pedro Castillo? Hubiera sido campesino, ¿no? Pedro Castillo es una generación después de la reforma. Su papá recibió la tierra, él pudo estudiar educación, bueno, en la Vallejo, pero pudo estudiar. ¿Ya? Y esto va a hacer un cambio significativo en el tejido social del Perú. Y bueno, ya para terminar, las fuentes, si ustedes tienen el tiempo, pueden buscar estas fuentes. Nelson Manrique, por ejemplo, Las guerrillas indígenas en la guerra con Chile. ¿Ya? Este libro nos habla de la diferencia que hay entre el gamonal y el campesino. Juan Bustamante y los límites del liberalismo en el altiplano, ¿no? ¿Te acuerdas que dijimos que él era un liberal, ¿no? Liberal, pero no era el liberalismo del Perú tenía límites, era liberal, pero para los blancos nomás. El indio seguía siendo siervo. Esta es una obra de Manuel Mitma, ¿ya? Es un activista campesino, ¿ya? Manuel Mitma, ¿no? Otra en Ayacucho, ¿no? La reforma agraria en Ayacucho del IEP, es un libro más reciente. La revolución de los arrendires, obra de Rolando Rojas, también del IEP. La batalla por Puno, estos están más completos, pero solo sobre el caso de Puno, que es, como les dije, Puno ha sido escenario de mucho conflicto, mucha tensión, mucha explotación.
la rebelión de Rumimaki, ¿ya? Esto también en Puno, como ya lo vimos. Movimientos campesinos de Wilfredo Capsoli, esto habla de más que nada de Pasco, ¿ya? La Sierra Central, la Cerro de Pasco Mining Company, aparte de ser una minera, tenía chacras y tenía cabezas de ganado vacuno, ¿bien? Y quienes trabajaban ahí eran indios, que también los explotaba y tenía todo el mismo trato, ¿no? Paco Yunque es escrita, Paco Yunque, la obra de el cuentito de Vallejo, es escrita sobre la historia de un pongo, Paco Yunque, un pongo, un siervo doméstico, del hijo de un ingeniero de la Peruvian Corporation, ¿ya? Luego, bueno, estas son algunas de las obras que pueden citar, ¿ya? Voy a dejar de grabar y no sé si tienen alguna pregunta